Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Hola, buenos días a todos, espero que estén súper bien, que hayan amanecido súper bien. Vamos a seguir aquí conectados con la recarga de fe. Vamos a seguir con San Lucas, le estamos haciendo los versículos de San Lucas. En el día de hoy vamos a hacer San Lucas capítulo 10 y capítulo 11. Voy a resumir estos dos capítulos porque digamos que podemos hablar o tratar digamos de algo similar, ¿cierto? El capítulo 10 como tal nos habla Jesús sobre una misión de los 70. En este versículo completo Jesús nos habla y nos explica sobre la evangelización, sobre en ese entonces volviéndonos como del primero al casi al 10, al versículo 1 hasta el 10, perdón. Ahí Jesús nos habla de que él escogió a 70 personas y 2 discípulos. En esas partes, en esos versículos que desde el capítulo como tal 10, Dios nos explica cómo debemos de evangelizar. Jesús nos explica cómo debemos de caminar, cómo debemos de hablar, cómo debemos de actuar, qué podemos recibir cuando vamos a una casa a evangelizar. Él nos habla de que el envío es muy peculiar porque casi siempre cuando vemos a esas personas de testigos de Jehová, que son los que van pues como de puerta en puerta a evangelizar, los vemos día 4, los vemos incluso día 5. Jesús en esos versículos enfatizaba de que le dijo a esas personas que iban a llevar el evangelio como tal, esos 70 y los 2 discípulos adicionales, de que debían de ir de 2 en 2 y que no debían de ir de casa en casa en casa, sino que debían de ir específicamente a una casa, y en esa casa se tenían que quedar por un tiempo como tal en esa familia. Él nos decía de que en el versículo 2 de que muchos de que debían de decirle a estas personas a las que iban a ir a evangelizar de que muchos son los que necesitan entrar en el reino de Dios. O sea, Jesús desde hace mucho tiempo atrás, desde que Él vino a esta tierra a darnos la salvación como tal y a cumplir su voluntad, Él sabía de que independientemente de lo que fuera, evangelios, religiones, personas, lo que sean, necesitaban conocer el reino de Dios, necesitaban conocer el reino de amor, el reino de salvación, el reino de perdón, el reino de misericordia, de compasión, ¿cierto? Entonces Jesús nos explica acá también que nos enseña de cómo debemos de evangelizar y a quiénes, como estaba diciendo al principio, pero también nos advierte de que debemos de estar precavidos. En el versículo 3 nos dice: tengan cuidado, que yo los envío como corderos a una cueva de lobos. Vean, muchachos, yo sé que todos los que escuchamos estos versículos, jóvenes, adultos, niños, ancianos, todos los que estamos escuchando estas recargas de fe, todos tenemos el llamado de evangelización. Todos debemos de saber llevar las buenas nuevas, todos debemos de saber hablar de Jesús, ¿cierto? A las demás personas, pero también debemos de estar preparados porque no sabemos a quién nos vamos a enfrentar, si nos vamos a enfrentar incluso a un espíritu maligno, si nos vamos a enfrentar a principados, a potestades, y tenemos los que tenemos pareja, los que estamos casados, tenemos hijos, incluso los que tenemos familias, pueden todas esas cosas, si no estamos preparadas, venir de retaliación a nuestros seres queridos. Debemos de estar preparados para toda buena obra. En el versículo 7 nos dice: no anden de casa en casa, quédense con una sola familia. Es muy importante y por eso el Ministerio Cristiano por Amor a Ti tiene como tal lo que son las casas de reconciliación. Estas casas de reconciliación, y también hago el énfasis por si tú la quieres abrir, trata de que abrimos, valga la redundancia, una casa de reconciliación. En esta casa de reconciliación van líderes y servidores, incluso también los mismos pastores, a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Se va de 2 en 2, como también se explica aquí en este capítulo, desde lo que hemos estado hablando,
pero ellos no de que van solo una semana y dejan de ir, no, vamos constantemente a estas casas de reconciliación, porque lo que queremos y lo que la visión y la misión de la iglesia como tal quiere es, como Jesús le explicaba a estas personas que estaban yendo a evangelizar, de dar frutos, de enseñarles a estas personas de que el reino de Dios está cerca y el reino de Dios debe estar en tu corazón, en tu familia y en tu vida. En el versículo 16 nos dice: cualquiera que los escuche a ustedes me escucha, y el que los rechace a ustedes me rechazará a mí. Entonces, iglesia, no nos pongamos tristes como que, ay, es que yo le hablo y no me escucha y no me escucha. No, o sea, recordemos que Él no te rechaza a ti, Él rechaza a Jesús. Recordemos que Él no te insulta a ti, Él insulta a Jesús, como dice en ese versículo 16. El que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí. Es que ustedes no están hablando de ustedes no están hablando de sus dones, de sus talentos, de que es que yo sé, de que es que yo tengo visiones, es que yo hablo, es que Dios me mostró. No, o sea, es que es Dios a través de ustedes, es que es Dios es el que está hablando a través de ustedes, o sea, Dios está predicándole a esas personas a través de ustedes, no son ustedes, no soy yo, no es el pastor, no es la pastora, es Dios a través de sus servidores como tal. Entonces Dios no es que los estén rechazando ustedes, los estén por debajando ustedes, los estén humillando ustedes, están humillando directamente a Dios. En este capítulo 10 también nos enseñan una parte sobre el buen samaritano, sobre la parábola del buen samaritano, que resulta que hubo un tiempo donde hubo un accidente, contémoslo así, como más moderno. Hubo un accidente, ¿cierto? Y resulta que esta persona estaba tirada en el piso súper mal, con hambre, adolorida, con heridas en su cuerpo. Pasaban sacerdotes, pasaban, hablemos así, digamos que presidentes o de la policía, o de pronto pasaban como tal maestros de la ley, como se decía en ese entonces, ¿cierto? Y pasaban, lo miraban, pero no le ayudaban, pasaban, lo miraban y no le ayudaban. Hasta que llegó un momento que pasó un extranjero. Este extranjero lo vio tirado en el suelo y él lo ayudó, fue y lo llevó a un hotel, digamos pues como una hostería, le dijo a la persona encargada de esas habitaciones, le dio dinero y le dijo: necesito que me cuides muy bien a esta persona, cuides muy bien, me la bañes, les de comer, etcétera. A lo último, pues Jesús, cuando contó esta parábola a los discípulos como tal y a las personas que les estaban evangelizando, Él les decía que no importaba el nivel, lo que importa es el corazón, no importa cómo vistas, no importa cómo estés peinado, no importa cómo camines, no importa cómo hablas, no importa absolutamente nada, Dios al final va a mirar es tu corazón. En el capítulo 11 como tal, Jesús nos habla de algo muy importante que todos los cristianos debemos de saber, o todas las personas que nacemos de nuevo en Cristo debemos de tener como memoria, que es Jesús y la oración. En este capítulo como tal, Jesús nos habla del Padre Nuestro, ¿cierto? Entonces sabemos que el Padre Nuestro es la oración que Dios nos dejó a nosotros como tal para orar. Por si de pronto tú, persona que estás en este lugar escuchando esta recarga de fe, no sabes, dices: después que yo no sé qué orar, yo no sé qué decirte, esta oración Dios la dejó en sus estatutos para que la digamos, ¿cierto? La oremos. El Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En el capítulo 11 lo puedes como tal leer. También nos habla en una parte sobre que la casa dividida contra sí misma, sino que sucede en esta parábola que Jesús expulsa un demonio que tenía atado a un hombre que lo tenía mudo. Este demonio tenía mudo a este hombre y resulta que Jesús le expulsó el demonio y el Señor empezó a hablar. En ese entonces hubo muchas divisiones como entre las personas. Unos decían que era Jesús, otros decían que era el Mesías, pero otros decían que era que él estaba aliado con Belcebú, es decir, que estaba aliado con el enemigo, y que como él estaba aliado con el enemigo, entonces que el diablo le daba pues como la potestad a Jesús para poder sacar esos demonios. Más adelante Jesús empieza pues como a explicar como tal de que no es de que él esté aliado con el enemigo, sino que sería algo irónico
que no era algo posible de que el mismo enemigo, el mismo diablo, el mismo Satanás ponga a otra persona con poder a sacar sus propios aliados como tal. Entonces Jesús les explica a estas personas como tal de que no es de que él esté aliado al diablo, sino que él les estaba dando a entender de que él era el Mesías, de que él era el Hijo de Dios, y la única persona que le dio y que él da ese poder es el mismo Dios. En el versículo 34 hay un versículo muy lindo para finalizar, que habla sobre los ojos de una persona son como una lámpara que alumbra su cuerpo, pero si sus ojos son envidiosos y orgullosos, vivirán en completa oscuridad. No dejes de que se apague tu luz, iglesia, mujer, niño, o joven, el que me está escuchando, no dejes que nadie apague tu luz. Recordemos que Dios nos dejó, es muy lindo porque estos dos capítulos son muy bonitos, porque Dios nos dejó armas en esa tierra, que es su palabra, que es su oración del Padre Nuestro. Nos explica cómo debemos de ir de casa, familia, de dos en dos, de que no nos debemos de quedar quietos, sino que debemos de ir a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Así que no dejes que nada ni nadie, ninguna enfermedad, ninguna dolencia, que ningún pastor, ningún líder, absolutamente nada, ningún familiar apague la luz que hay en ti de llevar las buenas nuevas del Evangelio, y de que Dios te dio la autoridad a ti y a mí de echar fuera espíritus malignos de tu vida y de tu familia. Así que no te asustes, porque tú no estás solo. Dios envía, como decíamos al principio, de dos en dos, y Él nunca te va a dejar ir solo a la cueva Lobos, como decía al principio de esta enseñanza. Dios nunca te va a dejar solo, Dios nunca te va a dejar avergonzado, pero lo más importante también es de que debes de estar totalmente preparados, debemos de estar preparados para toda buena obra, siempre estar en oración, en consagración, siempre estar ahí dispuesto para lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Espero que tengas excelente día, tarde, noche, donde me quieras estar escuchando, en el momento que sea, que esta enseñanza haya sido de bendición para ti y para tu familia. Que tengas buen día.